Educando, que es gerundio. Con José Forés Romero. Bienvenidos a una nueva edición de Educando, que es gerundio. Ya saben que este no es un programa en que se meta en política, pero evidentemente hay cosas que sobre la educación se ven afectadas por las decisiones de las distintas administraciones de los diferentes gobiernos. Bueno, durante esta campaña electoral, esta macrocampaña electoral que estamos viviendo ya desde hace, iba a decir 2 meses, yo creo que 3, hay un debate entre derecha e izquierda, sobre todo en determinadas comunidades y en determinadas ciudades, Andalucía, Madrid y Valencia, sobre cuál debe ser el criterio que se debe seguir en el plazo de admisión, de escolarización, a la hora de fijar si se debe hacer por distrito único o por zonas. Vamos a hablar de ello con Pablo Rovira. Don Pablo es delegado de Magisterio en la Comunidad Valenciana. Don Pablo, bienvenido. Hola, muy. Vamos a repetir, ¿vale? Me cambio porque esto parece que no engancha, ¿eh? Cámbiate. Ahora. Ya está al fondo, ya está. ¿Vale? A ver, habla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Habla, Pablo. Perfecto. Vamos a hablar de ello con don Pablo Rovira, delegado de Magisterio en la Comunidad Valenciana. Don Pablo, bienvenido. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y con don Patricio Martínez, profesor asociado de la Universidad de Valencia. Don Patricio, bienvenido. Hola, ¿qué tal, José? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Precisamente ayer, para los que no sean de Valencia, pues evidentemente ni de la Comunidad Valenciana, lo tenemos que aclarar. Ayer en el diario Las Provincias, don Pablo escribía su artículo semanal, la cita habitual con los lectores de ese diario, sobre el asunto. Y por ello, hoy nos tenemos que ir a los casos concretos. Andalucía, Valencia, intentamos siempre, pues eso, evadirnos de la localización para irnos al asunto global, en técnicas de educación, etcétera. Bueno, pues don Pablo ha escrito al respecto y ahora en Valencia, bueno, ahora no, desde hace 4 años, desde 2015, desde que entrara un nuevo gobierno, en este caso de izquierda, sustituyendo o sucediendo al del PP, se cambió el criterio. Bajo el manto del PP se hacía el proceso bajo el distrito único y al llegar el nuevo gobierno de izquierda se pasó al de zonas. Don Pablo, vamos a buscar los pros y las contras. Patricio, don Pablo, sobre el respecto. ¿Quién sale favorecido por uno u otro? ¿Hay de verdad segregación? ¿Se producen discriminaciones? Usted en ese artículo hace referencia al análisis, hace un análisis sobre lo pernicioso desde su punto de vista, lo malo que tiene la elección por zonas. ¿Por qué el distrito único es mejor o por qué el de las zonas no se hace como cree usted que se debería hacer? Más que el distrito único, el artículo y bueno, el debate que se está produciendo parte de justo un informe encargado por el Ayuntamiento a la Universidad de Valencia que hace un análisis de cómo está funcionando la admisión en la ciudad de Valencia, porque hay que distinguir mucho la situación de las ciudades, ¿no? con otros territorios pues, más rurales o en poblaciones un poquito más pequeñas. Y ahí siempre la legislación marca que la admisión de alumnos se hace por una serie de criterios. Según qué criterio se utiliza, pues entrarán unos niños o otros. Actualmente los padres eligen el cole que quieren. Uh-huh. Cuando hay más demanda que oferta de plazas en ese centro es cuando entran en juego, digamos, los criterios. Yo lo que indicaba es que los criterios establecidos en esta legislatura en la Comunidad Valenciana lo que provocan es tal número de empates, el 60% de las solicitudes terminan en empate, por lo tanto son criterios que no discriminan, sino que generalizan los casos de empate. De tal forma que al final la gran mayoría o el criterio preponderante en la admisión de alumnos es un sorteo, por tanto el azar, y que pues lo tilda un poco, ya que no es un escándalo, es un chiste, en el sentido de que tanto hablar de la libertad de elección de centro, tanto hablar de que esta produce segregación escolar y el distrito y tal, para luego terminar en un sorteo, ¿no? Donde los dados, por decirlo así, reparten los niños entre los colegios. Un algoritmo, ¿no? Exacto. No, ni siquiera es un sorteo donde se establece una letra, un sorteo tal cual, donde letra, se establece una letra de apellido, creo que este año es la O, y entonces, pues si tú te llamas Rovira, pues entrarás este año antes que si tú te llamas, no sé, Forés. Forés, por ejemplo, efectivamente. Uh-huh. Entonces, claro, son criterios que
¿Usted ha cree que causado no, tanto no empate, responde no al responde espíritu? al objetivo y al espíritu. Vale. En cuanto a la significación, es polémica y de hecho en Andalucía se están planteando también una reforma que sin quitar y sin implantar el distrito único sí que, elimina de alguna forma el sentido de zonificación que tenemos asociado a los distritos civiles, ¿no? O sea, la asociación del distrito escolar con el distrito civil, y que también el informe de la Universidad de Valencia propone eliminar la zonificación por siendo sustituido por un criterio como más lógico, un concepto que se llama la proximidad. Porque, claro, las zonas son como territorios vallados donde tú vas a pues, optar a los centros de ese territorio, pero son vallados en el sentido de que si vives en algunos casos en los números pares estás en un distrito y en los números impares en otro distrito. Por lo tanto, le voy a poner un ejemplo que conozco de primera mano, no voy a decir de quién, de una familia que vive en Luis Oliac, al lado, por ejemplo, de un colegio concertado como es el Loreto, y que no tiene puntos por eso. Claro. Por ejemplo, tiene puntos la persona que trabaja en otra parte de la ciudad, que es Ciro Amorós, que está bastante más alejado de ese centro, y por esos puntos tiene zona. Claro, entonces la cercanía, que es lo que se intenta primar, la zonificación no es la cercanía, la cercanía es la proximidad. Y, por ejemplo, en Andalucía lo que se propone son círculos concéntricos alrededor del centro, de tal forma que son circulares, y ahí sí que la distancia es lo que determina, más allá de las calles que haya por medio, tal. Por lo tanto, las zonas como tal son mucho más limitantes de lo que así en concepto se puede pensar, porque a veces no favorecen en absoluto la cercanía, sino, pues, en fin, la distribución del mapa, del plano territorial. Por lo que estamos hablando, lo que veo es que la zona única en ese aspecto tampoco responde ni a la proximidad ni a la cercanía. Entonces, estamos en un proceso de cambio desde esa zona única que generaba una serie de inconvenientes, desajustes, injusticias por la distribución de las familias, en muchos casos familias con más necesidades a la hora de poder gestionar el tiempo, con llevar a los niños, recogerlos del colegio, y estamos en un proceso en el cual se ha propuesto un nuevo cambio, que es el tema de las zonas, que después de 4 años se puede observar de manera objetiva que aún hay espacios para mejorar, pero que tendríamos que pulir, no pensar en una zona única que durante muchos años ha generado esa injusticia, sobre todo para las familias con mayores necesidades, como he dicho, ¿no? de gestionar el tiempo. Bueno, la zona única, la verdad, muchos años no, porque estuvo prácticamente 2 años, pero hay que recordar que el PP, aunque gobernó aquí 20 y tantos años, en el fondo hasta el año 2013, no implantó el distrito único, que fue sustituido en 2015. Por lo tanto, aquí en la Comunidad Valenciana, en Madrid sí que lleva bastante más tiempo, pero en Valencia solo la implantación fue solo de 2 años. Tampoco produzco, porque el informe tampoco dice que la zona única fue un desastre. No distorsionó. No, la zona justamente dice, hay que entender que las familias, dentro de la legalidad que le permite el sistema, eligen centro. El principal criterio, y es lo que se intenta elegir, es la cercanía. Hay muchas familias lo que hacen es el cole más cercano. Pero ese distrito único, perdón, señor Rovira, no discrimina a ese concepto de proximidad que debería. Creo que el de proximidad, incluso con la solución andaluza, me parece la más normal. Pero ese distrito único no pone en igualdad de condiciones a quien vive cerca de ese colegio que a quien vive a 10 kilómetros. Efectivamente. Pone, sí, lo que es que ya digo, como no todos los centros se hace la necesidad de seleccionar o de aplicar los criterios, porque hay más plazas que demanda, por lo tanto ya hay una buena parte de los centros que se piden simplemente, y sí que es verdad que iguala la distancia. Y entonces, como el principal criterio que usan las familias, la proximidad, pues sí que en ese sentido pues puede alterar, pero al final tampoco afecta a las familias menos pudientes, por decirlo así, porque para eso tenemos el criterio de renta, que sería el que daría unos puntos extra a aquellas familias donde, por necesidades económicas, los costes complementarios de la escolaridad, que vienen a ser transporte y comedor, pues que no se vean perjudicados, ¿no? Que ese es el motivo de que primamos a los que tienen menos renta para acceder a los centros. En ese sentido no ha sido ese cambio, no ha generado discriminación. Distinto caso que se está hablando más es en Madrid, que sí, que por los tamaños y tal parece que sí que afecta en
Sí, evidentemente las familias, se produce un sesgo social en el cual normalmente las familias con más necesidades suelen ser familias que tienen que trabajar distante del barrio donde viven, que se produce el cambio desde barrios periféricos al centro a trabajar en el sector servicios, y sí que es cierto que es necesario esa variable de la proximidad. Pero en el momento que hablamos de variable de proximidad, le pongamos el nombre que pongamos, estamos ya eliminando, desde mi punto de vista, estamos eliminando el concepto de sector único, de zona única, porque estamos poniéndole otro nombre a la necesidad de ajustar los elementos de acceso o de admisión a los colegios por proximidad y por renta. Entonces, sacar a la palestra otra vez la zona única en la ciudad de Valencia, en Madrid, en Sevilla, donde queramos estar hablando, creo que es dar un pasito hacia atrás, hacia la igualdad de las familias para poder escolarizar a sus hijos. No, los criterios son variados, pero lo que quiero decir es, la proximidad es, o sea, las personas, las familias eligen centro. Como hay que discriminar, la proximidad es verdad que dentro de lo que suelen elegir, la mayoría elige la proximidad. La renta yo creo que habría que verlo de distinto modo, es decir, actualmente el 75% de las solicitudes obtienen los puntos de renta, que tampoco tiene sentido porque no beneficia, para entendernos, las personas que cobran por encima de la media salarial de la Comunidad Valenciana reciben puntos de renta. Por lo tanto, no estamos hablando de bajas rentas, sino estamos hablando pues de rentas normales. Por lo tanto, tampoco existe esa discriminación. La zonificación, y sobre todo cuando es pequeña, también favorece esa segregación escolar, de tal forma que reproduce, cuanto más, digamos, es cerrado, más reproduce las desigualdades de origen al centro. Pero porque se ha determinado va barrio. La gente del barrio al colegio, y si el barrio es popular, pues el colegio tendrá un sesgo socioeconómico popular, y entonces yo creo que mientras que se cumpla la legislación y que las familias puedan elegir, es verdad que la mayoría elige simplemente por el criterio de cercanía, y por tanto hay que tenerlo en cuenta, y quizá por darle eso mayor el peso. distrito único, porque sí, pues puede ser restringido, porque efectivamente no favorecería ese criterio que usan las familias, pero también hay que entender que no es el criterio único, y por qué no pueden entrar en juego para las familias que eligen libremente otros criterios. ¿Y por qué? Pero estamos hablando de otros criterios sin marcar claramente el informe. Por lo que he podido ver, sí que tanto la proximidad como las rentas son las dos variables más a tener en cuenta. No estoy diciendo que sean las únicas, pero sí que son las más a tener en cuenta. No, al menos son los que tienen en cuenta la legislación, los criterios que se establecen, pero efectivamente, cualquier familia puede tener otros muchísimos criterios, desde que le gusta ese colegio, desde que estudió ahí, desde que, en fin, es más su ideario con ese centro, o no, o porque tiene unas instalaciones que les resultan atractivas. Es decir, en ese sentido, las familias se ajustan a la legislación, a los criterios existentes, pero los motivos que le llevan a elegir un colegio pues son muy variados, o pueden ser muy variados. Sí, que sea el mayoritario la proximidad, que es cierto, no quiere decir que no entren en juego otro tipo de criterios. Sí, pero el gusto personal o la historia familiar para con un centro, que es algo que existe, ¿no? Familias enteras que van estudiando, creo que puede generar desajustes, ¿no? Porque que yo tenga que desplazar, por ejemplo, en mi caso personal, perdona que hable, a mi hija a otro barrio simplemente para que estudie en el mismo centro que estudié yo toda mi vida escolar, es injusto para las familias que están en ese barrio, que a lo mejor no tienen la posibilidad para desplazarse. No, entonces, lo cierto es que eso sí que existe, insisto, sí que existe, no sé, desde el punto de vista es injusto. Tú, en los centros que te dan de oferta, tú eliges el centro que quieres. Y por tanto, eso mismo, si tú fueras a desplazarte y ahí hay plaza, tú entrarías. Por lo tanto, lo que se discrimina es cuando quién entra primero, cuando hay demasiados. Pero tú puedes elegir actualmente cualquier centro de la Comunidad Valenciana que quisieras. Está claro que no llueve siempre a gusto de todos. Pero antes les ponía un ejemplo, les voy a poner otro de esa misma persona que con el distrito único no pudo acceder a ese centro, de la de su casa. No pudo acceder, no tenía esos puntos de zona, ¿no? Ahí también se produce no sé si no discriminación, desajuste. Es decir, mi libertad de elección se vio coartada en algún caso porque al considerarse como un distrito único no podía yo acceder con los puntos de zona, que a mí me gusta lo de los anillos, me parece la mejor propuesta. Cercanía, pero no por los